¿Cómo andás? Un gusto saludarte, soy Gonzalo Tálora y te presento a continuación el webinar Cómo vender más franquicias aplicando storytelling. Sí, contar historias de forma memorable, atractiva, para que ese lead, ese dato frío que no avanza, se convierta en un interesado concreto, llamar la atención, causar interés y que finalmente ponga el gancho a la firma y se convierta en ese franquiciado, en esa franquiciada que potencie tu marca. Lo que vas a ver a continuación es un resumen de todas las estrategias, ideas y métodos que fui adquiriendo en estos 25 años trabajando en los medios y también para empresas y pymes, para que lo puedas aplicar ya mismo, de inmediato, ahora a tu franquicia. Cualquier duda que tengas o pregunta, me la haces aquí en mis redes sociales. Antes de comenzar, les voy a presentar a los protagonistas del día de hoy. Tenemos a Gonzalo Tálora, que es periodista y comunicador. Desde hace 25 años que trabaja en los medios audiovisuales y desde el 2017 se convirtió en emprendedor. Lo que aprendió en el mundo de la televisión lo aplica a los emprendimientos y negocios. Es el creador de Historias que Inspiran, documental de storytelling que cuenta el lado humano detrás de los negocios. Y en pandemia se reinventó, dedicándose a asesorar y capacitar pymes, emprendedores y multinacionales en el arte de vender más aplicando storytelling, que es lo que nos une en el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo transformar nuestra comunicación y nuestro proceso de venta en una herramienta que nos pueda ayudar a vender más aplicando storytelling, y vamos a presentar un caso testigo, un caso real, como se llama, un caso de éxito, en este caso de Sebastián de Sicopiado, que pasó de no vender franquicias a vender 6 franquicias una vez que empezó a aplicar storytelling. La convención acá es vender franquicias, sabemos que se dice otorga, pero más fácil es decir vender. Muy bien, bueno, vamos a hablar precisamente de eso, de cómo lograr vender más aplicando storytelling y cómo convertir los leads en franquiciados. ¿Por qué creen ustedes que las historias nos ayudan a vender? Y quiero que esto sea un poco participativo, así me gusta. ¿Por qué creen ustedes que las historias nos ayudan a vender? ¿Quién rompe el hielo? Porque le pones emoción a la venta, le pones emoción. Carlos dice emoción, muy bien. Coincido con Carlos, y no solamente le pones emoción, sino que llegás a la emoción de las personas. De hecho, Disney se basa toda su empresa en historias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Continúo entonces. ¿Por qué creen ustedes, o mejor dicho, cuánto pagarían por esta remera? ¿La llegan a ver o no la ven por, Sí, por los cuadritos? Se ve. ¿Se ve bien? Perfecto. ¿Cuánto pagarían ustedes por esta remera? En Mercado Libre está, no sé, 1.700 pesos. Ahora, ¿cuántos pagarían ustedes si esa remera la usó este muchacho que fue el primer hombre que llegó a la luna? Y esta taza, qué sé yo, debe estar, no sé, en Disney, $3. Ahora, si tu hijo te dice que quiere la taza de Disney, ¿pagaría $6? ¿Cuánto creen ustedes que se vendió esta, que es la máscara oficial, la máscara que usó el actor que interpretó a Darth Vader en El Imperio Contraataca? Casi un palo verde. Impresionante. El gran secreto de una historia es que le añade valor a tu producto, servicio o marca. Fíjense ustedes cómo una taza blanca, que tiene un valor insignificante, cuando le sumás una licencia, en el caso de Disney, aumenta dramáticamente el valor. Lo mismo con todo lo que fuimos contando. Ahora, ustedes me dirán, está bien, pero yo no soy ni Disney, no soy Maradona, no soy Darth Vader. ¿Cómo hago yo para que aumente el valor de mi marca con una historia? Ustedes, por ejemplo, ¿irían a comer acá? Esto es en el Mercado Central, es un bolichito del Mercado Central. Depende del hambre que tengamos, Gonzalo. Bueno, eso ya es otra cosa, es necesidad de venta. Bueno, este lugar es conocido mundialmente, o por lo menos lo digo yo, por vender la tortilla más rica de la Argentina. Y se hizo tan conocida esta tortilla que los chefs más importantes de la Argentina iban al Mercado Central a comprar verdura, fruta para sus locales, y luego se comían esta tortilla. Tan famosa que estas 2 chicas, que son quienes cocinan en ese local, llegaron a Netflix.
y después de Netflix, llegaron a MasterChef. Fíjense ustedes cómo una historia trasciende y te puede llegar a lugares insospechados. Este muchacho, que ustedes lo deben conocer, es Dante Choi, es el dueño de Peabody, un coreano que llegó a la Argentina en plena dictadura militar, su padre fue preso, emprendió, se le inundó la empresa. Bueno, son las historias más conmovedoras que contamos en Historias que Inspiran. Y cada vez que un conocido o un espectador de Historias que Inspiran va a comprar un electrodoméstico y ve un producto de Peabody y un producto de la competencia, termina comprando los productos de este hombre simplemente porque hay detrás una historia. Si ustedes tuvieran que vender este termo, cuya única virtud, por decir una, es indestructible, ¿cómo lo venderían? ¿Qué me hace rápidamente? Che, este termo es indestructible. ¿Qué me dirían? Che, son todos vendedores acá, venden franquicia. Vamos a jugar un rato. Vamos, vamos. Podríamos tirar de un piso 30, que pasa un camión por encima. Bueno, está muy bien, eso es una acción. Eso es una acción. Muy bien, Marcelito, muy bien. Yo no mostraría las características, sino los beneficios que el mismo me puede dar. Mantener el agua caliente, etcétera, etcétera. Bien, muy bien. Para un rico mate. Ahora les voy a mostrar, les voy a contar cómo vende la mayoría de las empresas este termo y cómo una empresa que se cansa de vender lo vende. Nuestro producto fue fabricado con la última tecnología y materiales de alta resistencia que lo convierte en un termo indestructible. La mayoría de las empresas lo ven de esta manera en su página web, incluso cualquiera de sus productos y servicios. Ahora, fíjense esto. En 1979 hubo una gran explosión que causó un incendio devastador en un hotel de Maryland. Entre los escombros solo se encontró un termo intacto. Así vende Stanley sus productos. Incluso esto está en el packaging. ¿Y por qué se los cuento? Porque este es el centro de lo que vamos a hablar hoy. La diferencia entre explicar y contar una historia. Fíjense ustedes que cuando yo explico un producto tengo que mencionar todo. Ahora, cuando cuento una historia, y volvemos atrás, en ningún momento yo menciono que es indestructible. Te llevo a este incendio devastador donde vos ves un termo intacto frente a todo destruido. No es necesario que yo mencione lo obvio, porque la misma historia da cuenta que es indestructible. Este es el poder de una historia. Una historia te transporta, tiene el poder de cambiar un estado de ánimo. Cuando nosotros vamos a ver una película de humor, de acción o lo que sea, nos cambia el estado de ánimo. Una historia nos permite recordar más fácil, porque seguramente cuando termine esta charla, si yo les pregunto, ¿te acordás lo del termo? Se van a acordar del hotel de Maryland. Seguro no se van a acordar de esa explicación. Nos ayuda a conectar con las personas, porque es mucho más fácil conectar con una persona cuando la movilizo. Y ya la neurociencia nos confirmó que al cerebro les encantan las historias y que no tomamos decisiones racionales, sino que todas las decisiones que tomamos son emocionales. Entonces, una historia convierte objetos en objetos con significado. Y nos genera esta sorpresa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué contamos tan poco en nuestro proceso de venta? Ustedes me dirán, bueno, algunas historias contamos. Cómo nació la empresa, algún caso de éxito. Ahora, la pregunta es, ¿lo cuentan de la manera correcta? Y segundo, el lugar, el momento en que ustedes utilizan el proceso de venta para contar esa historia, ¿es el correcto? ¿Qué historias cuentan ustedes en el proceso de prospección para conseguir franquiciados? No me abrumen con las respuestas, por favor, que manda mal el monitor acá del audio. Yo un poco, ¿qué tal? Buenas tardes. Un poco pensaba, ¿no? Seguramente esto de conocer el cliente ideal muchas veces sirve para poder contar una historia, digamos, utilizarlo para la venta, ¿no? Pero me parece que el hecho de conocer nuestro cliente ideal nos va a ayudar un poco a desarrollar la historia, porque lo conocemos, sabemos cuál es su necesidad, y me parece que por ahí puede llegar a ser el camino.
¿Alguien utiliza storytelling o cuenta historias cuando están frente a los franquiciados o los prospectos, ¿no? Bueno, naturalmente, cuando nosotros contamos historia, logramos el efecto de la taza, logramos el efecto de Stanley, logramos la atención y logramos transportar a nuestra audiencia. Pero no cualquier historia funciona. Y no cualquier historia funciona en el mejor momento. Y la gran pregunta, que yo les voy a hacer ahora, tiene que ver precisamente con esta. Ahora bien la pregunta, perdón, me confundí. Cuando hablamos de storytelling, lo que hablamos es que una historia tiene una forma de contarse, y si la historia es contada de una manera errónea, equivocada, no logramos la atención necesaria. Esto quiere decir que las historias tienen una metodología. La historia tiene que tener un personaje, tiene que haber un conflicto, un desafío, un final y un objetivo por el cual yo cuento la historia. Si voy a Toy Story, el personaje de Woody es un personaje que está feliz porque es el mejor amigo de Andy, que es el dueño de casa, es el líder, está contento, hasta que llega un nuevo juguete que pone en riesgo ese lugar. Y él se siente desplazado porque Woody ocupa su lugar de juguete preferido. Y para tratar de recuperar ese espacio, se mete en diferentes problemas, se pierde Buzz, y los amigos piensan que Woody lo mandó a matar, y se generan una serie de peripecias hasta que finalmente Woody logra llevar a Buzz de nuevo con Andy, y la moraleja que tiene Toy Story es que todos podemos vivir en paz, y tiene un montón de moralejas. Si no existiera Woody como personaje, la historia no tendría sentido, y si no aparece Buzz, tampoco la historia tendría sentido. Entonces, para que el storytelling funcione en un proceso de venta, tenemos que conocer cómo se cuenta una historia, porque no es lo mismo una anécdota que una historia. Ahora, ¿cuál es la historia más importante que hay que contar en nuestro proceso de venta? ¿Se imaginan cuál es? Y la otra pregunta que les hago es, ¿quién es el protagonista de las historias que contamos? ¿Es la marca? ¿Es el producto? ¿Es la franquicia? No. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Te habla Mauricio de Bakery. Yo lo que hago generalmente es transportar ese storytelling, por lo menos es mi metodología. Lo que trato de hacer es que el franquiciado, o en este caso prospecto, se identifique con la historia que le estoy contando. Es decir, que él se sitúe a cómo le va a ir de acuerdo a la historia que le estoy contando de cómo le fue a otros franquiciados. Por lo menos eso es lo que trato yo siempre de hacer, siempre antes de, o sea, habiendo indagado un poco en el perfil del tipo, para que él se sienta identificado de esa forma y muchas veces tiene buenos resultados, por lo menos esa parte. No sé si estoy contestando tu pregunta, pero es un poquito lo que estoy haciendo. Ya que hayas participado me cambiaste el ánimo, mira lo que te digo. Está bien. Porque este grupo está muy calladito. No, bueno, buenas tardes. Yo soy Pablo Fabria de Córdoba, de Neoso. Bueno, a mí contamos la historia, o a veces cuento la historia, en donde el protagonista muchas veces es otro franquiciado. Lo pongo, no es un ejemplo, sino que le cuento un poco, porque hay unas preguntas muy directas que nos hacen cuando quieren contratar una franquicia, y es ¿cuánto voy a ganar? ¿Sí? Es una pregunta muy común, en definitiva. ¿Cuánto va a salir? ¿Qué tiempo le tengo que dedicar? Y demás. Y hay una pregunta muy directa que es ¿cuánto voy a ganar? Y es súper difícil contestarle a alguien cuánto va a ganar, porque va a depender de muchos factores, digamos. Va a depender, obviamente, de las ganas que le ponga, del ímpetu que le ponga, del factor suerte, que todos los que están acá saben perfectamente que cualquier negocio tiene una cuota de suerte. Está bien que nos tiene que encontrar trabajando para aprovecharse, pero en definitiva necesitamos suerte para un negocio. Y en definitiva muchas veces le cuento y le digo esta respuesta muy simple: mira, yo no te puedo decir exactamente cuánto vas a ganar, pero te puedo decir que tengo dentro de mi sistema franquiciados que empezaron conmigo como empleados, que eran solteros y que hoy tienen un matrimonio, tienen hijos, tienen su casa propia, su vehículo, sus vacaciones. Y ellos lo hicieron todo con un negocio, 2 o hasta 3, porque tengo franquiciados que por ahí tienen más sucursales. Entonces le cuento un poco, y por supuesto que pongo su información
sobre la mesa para que puedan ellos chequearlo y ver que realmente están así. Y de esa forma es una manera de contarle y sacarlo del frío número del presupuesto o de cómo va a ser la operación en sí, y contándole específicamente cómo le ha ido a alguien, digamos, dentro del grupo. Esa es la forma en que a veces yo he intentado responder a una pregunta que fríamente le podés decir entre el 8 y el 12% de lo que vendas, contándole más el resultado de ese esfuerzo que tuvieron que el número en sí mismo. Y la verdad que en muchos casos me ha dado bastante buen resultado. Muchas gracias. La mayoría de las franquicias utiliza el storytelling, a veces bien, a veces de forma improvisada, precisamente en ese espacio. Utiliza la historia evidente. Hay dos historias evidentes. La historia evidente es cómo nació la empresa y la historia de éxito de un franquiciado. Ahora, nosotros podemos utilizar en nuestro proceso de venta al menos 25 historias. En todo nuestro proceso, que ahora lo voy a detallar. Pero lo que tienen que saber, y esto es, si no lo sabían, es probablemente la revelación de comunicación más grande van a tener ustedes como franquiciantes, y si lo sabían, lo van a potenciar, y es que el proceso de venta de una franquicia, el proceso de venta de cualquier cosa, es una gran historia, cuyo único protagonista es nuestro cliente. Todo lo que hagamos o digamos tiene un único protagonista, que es nuestro cliente. Y ahora lo voy a detallar. Esto es, si se llevan esto de esta charla, yo ya me quedo tranquilo. Ya con esto es revelador y les va a permitir a ustedes repensar su comunicación. Y esto está vinculado con el viaje del héroe, que es la historia fundacional de la mayoría de las historias, que tiene que ver con lo que yo contaba de Woody. No me voy a explayar porque lleva tiempo contarlo, pero básicamente una persona tiene un conflicto puede estar dado por un problema interno mío, un problema con otra persona, un problema con el contexto, lucha para poder vencer esa situación, finalmente logra su objetivo y vuelve al mundo ordinario, al mundo de la felicidad. Esto en definitiva, el viaje del héroe, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el viaje del héroe de los franquiciados? Es algo que ustedes tienen que definir. Cuando hablamos de venta, ustedes lo saben, hay un proceso de indagación, pero el gran proceso de indagación es saber qué busca el franquiciado. Nosotros no le vendemos un modelo de negocio, nosotros le vendemos una nueva forma de vida. En realidad lo que le vendemos es cómo va a mejorar su vida. Y el gran error que cometen muchas de las franquicias es hablar de un modelo de negocio. Y la verdad es que nadie compra el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque en general los franquiciados o franquiciadas atraviesan este capítulo de su vida. Me echaron y no sé qué hacer, no sé si la franquicia es para mí, y si el negocio no es para mí, yo no sé si soy emprendedor, y si la marca me está mintiendo y si me va mal. Es decir, vienen con una serie de dudas, una serie de reparos y de situaciones vinculadas a su trabajo, a su contexto, más todo lo familiar, que el modelo de negocio es lo de menos. El gran secreto es nosotros ser expertos en detectar cuáles son los problemas, cuál es el deseo, cuál es el conflicto, cuáles son los miedos que tiene esa persona. Por supuesto, tenemos que establecer ciertos perfiles o buyer persona de prospecto para después construir historias a medida. Pero nuestro gran secreto, el gran secreto de un narrador de historias aplicado a ventas, es dedicar por lo menos el 80% del tiempo a entender, comprender y escuchar qué es lo que realmente esa persona está viviendo para nosotros adecuar nuestro storytelling a medida. No existe una sola historia, existen historias diferentes según la persona que tenemos enfrente. Entonces, el final de la historia, en definitiva, para ustedes, es que la persona ponga el gancho, firme el contrato, deposita el dinero y abra la franquicia. Es el final de la historia para ustedes. Pero no es el final de la historia para el franquiciado. Gonzalito, ¿te puedo hacer un aporte? Claro que sí. Bueno, mira, con las placas, con los comentarios que estabas realizando, me acordé cuando nosotros teníamos con Liri la franquicia de libros personalizados. Entonces, con esa franquicia, que en realidad eran contratos de licencia, era una licencia, llegamos a otorgar
como 250 licencias, tanto en Argentina como en Latinoamérica y España. ¿Y cuál era nuestra historia? Era nuestra propia historia, que a partir de que me quedé sin trabajo, cambié de relación laboral, encontré un emprendimiento en el cual pudiera trabajar desde casa. Nosotros empezamos con el home business desde hace muchos años y entonces le contábamos a la gente lo feliz que éramos trabajando desde casa hace 25 años y nunca con esa franquicia pusimos un local porque precisamente como teníamos el taller en casa, a la gente le encantaba ver nuestro taller y verse reflejado y ver que podía ganar dinero y ser feliz. Entonces no hacíamos más que contarle nuestra experiencia de vida, nuestra historia. Nada más. Eso es fundamental y también tienen que saber que si ustedes aplican de forma correcta storytelling, van a poder rebatir objeciones, anticipar sus objeciones e incluso presentar el tan temido cash flow como una historia. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la gran pregunta que responde el proceso de prospección, la venta, es ¿por qué tu franquicia me va a ayudar a mejorar mi vida? Esa es la gran pregunta. Y es la gran respuesta que ustedes deben ir entregando a medida que avance el proceso de prospección. Porque en definitiva, las historias es un proceso de transformación emocional. Tengo dudas, tengo miedo, no confío, creo y finalmente avanzo. Entonces, una cosa, esto de cambiarle la vida al otro, me parece que hay mucho para aprovechar en la situación actual del mercado, ¿no? Lo que está pasando en Argentina, ahora que mucha gente se quedó sin trabajo, muchos que tenían locales los cerraron. Alguien que tenía una franquicia me comentó que pudo conseguir franquiciados porque gente que tenía salones de fiesta que cerraron y que no sabía cómo utilizarlos, los convirtió en una franquicia. O sea, aprovechando las crisis siempre hay oportunidades, y esto que vos comentás, que cambiar la historia de alguien, hay mucha gente que quiere hoy cambiar su historia y además tiene a lo mejor con un local que no usa o con un salón que como las fiestas no se hacen, no lo puede utilizar. O sea, digo, aprovechar este momento como para captar franquiciados en esta crisis actual, ¿no? Sin duda. Y te diría también hoy siempre, porque en definitiva, una persona que busca una franquicia es una persona que fracasó en algo y está buscando una nueva oportunidad. Porque la realidad es que si alguien tiene una idea, se pone su propio negocio. Si alguien tiene que volver a su trabajo, vuelve a su trabajo. O si tomó la decisión de renunciar. Es decir, pasó por una situación traumática y quiere una nueva oportunidad. En general, ¿no? En general. Entonces, cuando uno cuenta historias, en definitiva es qué le está pasando a la otra persona y qué le puedo aportar yo desde la verdad, desde lo genuino, porque esta herramienta funciona, y yo la difundo a partir de historias verdaderas y genuinas. Es decir, que si viene un franquiciado y yo escucho su historia y no lo puedo ayudar, lo que hago es, che, yo no te puedo ayudar. Pero hablamos rápidamente del proceso de prospección. La literatura de ventas habla que el proceso de prospección tiene 7 etapas, a mí me gusta hablar de 4, que está vinculado con el invierno, el otoño y la primavera y el verano. ¿Sí? El invierno no me conoce, otoño confío, primavera cree, verano compra. Y acá entramos en algo que no voy a hablar hoy porque no me da el tiempo, que es el storytelling de atracción, ¿sí? Que está vinculado con cómo lograr sumarle valor a mi marca y mi producto para que cuando me vean en la publicidad o cuando me llegue el dato, esta persona por lo menos ya me conozca y sea más fácil poder lograr la confianza. Si nosotros no logramos generar confianza con el cliente y después no logramos que la persona nos vea como una autoridad, como una persona que somos expertos en la franquicia y en nuestro negocio, difícilmente pasemos a la 4ª etapa, que es me va a comprar. ¿Sí? Lo que quiero decir, y lo que voy a contar ahora, es que todo el proceso de storytelling se puede aplicar sin ningún problema al proceso de venta. ¿Sí? Bueno, estos son por lo menos los 5 grandes problemas que tienen las franquicias. Si ustedes tienen otro, me lo dicen. Pero son los grandes problemas
que el storytelling viene a resolver. Primero, no me escribe ni el Lora. Tengo una franquicia, no me escribe nadie. Ahí tenemos que trabajar el storytelling de atracción. ¿Qué quiere decir? Generar contenido para que genere una confianza que la gente quiera depositar su dato. El gran problema de las marcas nuevas, que piensan que por solo ser franquicia la gente se va a tirar de cabeza, y no es así, porque tal vez son muy conocidas en su zona, pero no son conocidas en el resto del país, entonces hay que generar contenido para que genere confianza. El contenido en los medios nacionales, en los medios provinciales, contenido propio, historias que inspiran, bueno, lo que sea. Después está el segundo caso, que es, me llega en contacto, pero no cierro ninguno, que es el caso de Sebastián de Psicopiado, que ahora vamos a ver. Después me llega mucho contacto, pero la mayoría no me sirve. Ahí tenemos otro problema. El cuarto, me llegan muchos contactos, pero cierro poco. Y el 5, me llegan miles de datos malos y pierdo tiempo para cerrar. ¿Alguno de ustedes tiene un problema que no está manifestado acá en las 5 grandes crisis de la prospección de la franquicia? ¿Alguno tiene alguno de estos problemas? ¿Me escuchás? Sí. ¿Cómo estás? Espérame que me pongo el... No veo quién me está hablando, perdón. Espérame. ¿Ahí me ves? Pero te escucho, No. que es lo más importante. Bueno, mira, mi nombre es Carolina, yo tengo Tijerita, que es una cadena de peluquerías infantiles. Yo le agregaría un sexto problema, que es cómo nacer desde el interior. Digamos, cuando la marca ¿Cómo que no crece te escuché, desde... perdón? ¿Cómo? ¿Cómo crecer desde el interior? Ok. Cuando vos creces desde salir desde Capital Federal, es más fácil contar una historia porque tenés más gente a la vuelta, digamos, que te puede llegar a escuchar o a ver. Cuando nacés del interior, es como que es más acotado todavía. Entonces a la marca le cuesta mucho más. No se me entiende nada. A ver si te entendí. Vos me decís que por estar tu franquicia en el interior, ¿te cuesta aplicar el storytelling? No, que cuesta todavía más vender. Es como un paso extra que tiene que dar una marca del interior a comparación de una que nace en Capital Federal. Bueno, sí y no, depende de donde quieras vender, ¿no? Pues si vos Sí, estás también. en Mendoza, ¿verdad? Sí, tenemos muchas franquicias a nivel país, pero en Capital nos cuesta un montón. No, y lo mismo le pasa es una franquicia de Capital que no es conocida en Mendoza, porque en definitiva acá lo que se trata es de confianza. Así Entonces, es cierto, si vos estás en Capital, da una cierta, está en Capital, la pucha, ¿no? Pero ahí por eso, el storytelling es lo que tenés que trabajar, es el storytelling de atracción, que hoy no puedo contarlo, lo hablamos en otro webinar. Es cómo generar contenido para que la gente crea en vos y por lo menos te dé el dato para que vos puedas acercarte y contarle quién sos. ¿Sí? Pero está bueno el dato, me lo sumo para la próxima. Gracias. No, vos debes estar así, entonces, cuando querés vender capital, ¿no? Yo soy así que tranquilo. No te veo, ok. Bueno, rápidamente lo que le pasa... Perdón, es cortito lo que digo. A mí me pasa exactamente igual que Tijeritas. Nosotros tenemos 63 tiendas, digamos, y Buenos Aires nos es un mercado sumamente esquivo, muy, muy difícil concretar allá. Es un inversor distinto, es súper difícil para nosotros crecer en Buenos Aires, la verdad, es igual. No sé si por el hecho de que es de Córdoba, no lo quiero poner en ese plano, pero me pasa exactamente igual. Tengo buen contacto, tengo de todo el país, y Buenos Aires, la verdad que siempre nos fue muy hostil en lo que es aparecer. Te silenciaste, Gonza. Me contaron varias veces que en Buenos Aires es complicado y si bien no trabajé de forma directa para trabajar este problema de storytelling, sí te puedo decir que uno intenta vender con las mismas herramientas que vende en el interior, cuando en Buenos Aires hay que vender de otra forma. En principio yo trabajaría por ahí, explorar si nuestro buyer, si los gatillos emocionales o las historias que nosotros contamos para el interior funcionan de la misma manera para acá o no. Y tal vez hay que venderse de otra forma.
Perfecto. En el caso de Secretos de la Nona, que es una franquicia de Chile, ellos tenían un problema similar, que ellos creían venderle a un tipo de franquiciado cuando en realidad no era una empresa para venderlo. Porque muchas veces nosotros queremos contar una historia, pero es mucho más importante lo que nosotros somos que lo que nosotros decimos. Entonces, en el caso de ellos, buscaban grandes inversores y grandes empresarios, y cuando empezamos a hacer la consultoría descubrimos que todavía les faltaba unos golpes de horno para hacer franquicia. No tenía sistema de gestión, no tenía los números claros. Entonces, cuando llegaba un inversor, olfateaba rápidamente y se escapaba. Entonces, ahí lo que trabajamos del storytelling es ir un paso anterior y tomar el caso de Roberto. Ellos tienen una historia maravillosa. Él es un minero que fue echado de la industria y hace 5 años empezó a emprender y logró ser la empresa gastronómica más importante de su ciudad. De minero a empresario. Entonces empezamos a trabajar su storytelling para que empiece a buscar perfiles de franquiciados en mineros y en personas que no saben qué hacer y no ir para arriba. Entonces muchas veces uno quiere contar una historia, pero la historia que estás contando es una historia falsa que no se termina comprobando en la realidad. Después vamos a otro caso, antes de llegar a Psicopiado, que es el de Crediguay, que en este caso es una franquicia de dinero y tenía el problema de que cuando presentaba el cash flow no se entendía nada. Entonces trabajamos un storytelling de cómo presentar el cash flow de una empresa que se dedica al crédito. Entonces el problema no era ni perfil de franquiciado, recibe contactos. El problema era que cuando el contacto estaba en el momento de preguntar, ok, ¿y cómo ganó plata? ¿Cómo es ahí se enredaba. Entonces cada empresa tiene sus propios problemas internos que hay que trabajar. No es solo la historia que cuento, sino también hay que trabajar la historia interna, ¿sí? Acá vamos a hacer un juego. Y voy a presentar 2 formas de comunicación. Una que tenía Psicopiado, que era la que no vendía, lamentablemente. Estás por ahí, Seba, ¿no? ¿Está Seba Lorenzetti de Psicopiado? Acá estoy. Okay. Sí, sí. Escúchame, no participes vos de esto, no digas, che, es esta. Me callo la boca. Ok. Bueno, voy a mostrar 2 formas de comunicar. La primera es una y la segunda es la otra. ¿Sí? No digo cuál es la que vende más y la que vende menos. Ustedes tienen que adivinar cuál es la que vende más y la que vende menos. ¿Sí? ¿Arrancamos? Bien. Los números están desactualizados, no son los reales. Bueno, esta era una y esta es otra, y ustedes me dicen después el veredicto. Psicopiado, Centro Integral de Copiado. Fácil de operar, rápido de monetizar. En tiempos de crisis hay negocios que sí funcionan. Invertí en una franquicia de primera necesidad. ¿Qué hacemos? Nos especializamos en la impresión láser de archivos digitales, blanco y negro y full color, ofreciendo un servicio innovador y efectivo. Y seguro te estarás preguntando, ¿este es el gran negocio? Si nos das unos minutos, te lo explicamos. ¿Sabías que hay cientos de estudiantes, centros educativos, empresas y comercios que necesitan imprimir continuamente? Un mercado en expansión constante, mayor al que puedas imaginar y sin explotar de la manera que lo hacemos. No se trata de hacer fotocopias. Somos una copistería de alta capacidad de producción. Vendemos un servicio personalizado y de calidad. ¿Sos emprendedor o emprendedora? ¿Querés ser dueño o dueña? ¿Te gustaría disponer de tu tiempo, trabajar de lunes a viernes y tener independencia económica? Psicopiado es tu gran oportunidad.
Súmate a nuestra franquicia y cumplí tu sueño de emprender. Nuestras 5 claves del éxito. 1. Precio. El mejor precio por copia del mercado garantizado. Presupuestá y comparanos. 2. Servicio. Ofrecemos un servicio moderno y diferente. Comprobalo vos mismo. 3. Ventas. Método de captación de clientes probado y exitoso. Facturás desde el primer día. Habla con nuestros franquiciados. 4. Respaldo. Garantizamos que no dejarás de facturar por máquinas paradas. La gran diferencia con alquilar máquinas. 5. Imagen. La imagen sí importa. Locales modernos, limpios, ambientados, organizados. Te esperamos. ¿Cómo lo logramos? Experiencia. Después de probar diferentes formatos, logramos un método efectivo y fácil de replicar. ¿Por qué vendemos cada día más? Nos eligen por precio. Nos vuelven a elegir por servicio. Si tuvieras que imprimir un libro y lo conseguís 50% más barato, y además te prestan una atención personalizada, ¿dónde elegirías hacerlo? Por eso tenemos tantos clientes. Por eso los clientes vuelven. Por eso somos una franquicia fácil de operar y rápida de monetizar. Buscamos a alguien con perfil proactivo, independiente, dinámico, responsable, comunicativo, resolutivo. ¿Querés saber más? Llena el formulario de contacto aquí abajo. Para ustedes, ¿cuál de los dos genera esto y cuál genera esto? También puede generar esto, ¿eh? Claramente el segundo, porque te transporta a que vos puedes ser parte de eso, ¿no? Y creo que el mensaje es que fue muy simple, que cualquier persona puede emprender un negocio así y no se tornó aburrido. Quizás un poco largo, pero sí está claro los mensajes. El primero creo que no lo leímos, Gonza, y por ahí también era claro el mensaje, pero la realidad es que igual la gente no quiere leer, así que eso está en video y lo leyó alguien más o me lo dijo alguien más de manera sencilla, es mucho más probable que después tenga quizás ganas de leer el folleto completo. A mí me pasaba igual, después de ver el video seguramente me darían ganas de leer la información que pasabas al inicio, digamos. Quizás el video un poquito más corto y a posterior, recién ahí miraría, digamos, la otra información como para verla más detallada, ¿no? A pesar de que, por supuesto, había que pedirlo ahí en la última parte, ¿no? Reúne los ingredientes de contar una historia que creo que pasaste en las primeras placas, desde, bueno, el protagonista, apela a la cuestión de la emoción, te hace ver, yo mientras lo veía digo, es verdad, a dónde están los diferentes públicos, la diferencia entre una fotocopiadora y una copiadora, cómo le da valor a eso, la cuestión económica, el perfil del inversor o futuro franquiciado, digamos, es más amena desde la locución, bueno, está bien hecho, digamos, la parte de arte creativa, pero va al corazón. También me dieron ganas de comprarme una, te digo. Así que misión cumplida, Otalora. Bueno, querido Seba, naturalmente el video es el que está colgado en la página web y es el comienzo de la estrategia de comunicación que trabajamos con Seba, que lo llevó a vender 6 franquicias en pocos meses. Y el PDF es un PDF que, a mi juicio como comunicador, es un PDF espante interesados para un primer contacto. Porque acá no se trata, el gran secreto cuando uno cuenta una historia es jerarquizar la información. El gran secreto es, todos tenemos la misma información, el tema es cuándo la contamos y en qué momento. Ese es el gran secreto. Veíamos nosotros el invierno, el otoño, primavera, verano, bueno, ¿en qué momento de cada una de esas estaciones conviene contar cada información? Ese es el gran secreto. Y después cómo contarlo. En el caso de Sebastián, que ahora vamos a charlar un ratito, lo que hicimos fue en principio detectar cuáles eran los problemas, que en principio era esta. Decime, Seba, si estás por allí y si había algún otro, pero en principio él me contactó porque no cerraba los contactos. Cuando charlamos descubrí que explicaba mucho, no se anticipaban las objeciones y no había un trabajo
de prospección e indagación. Contá vos, Seba, desde tu lugar, ¿qué era lo que... Sí, hola, bueno, hola a todas y a todos. Nosotros, el problema grande que tenemos es que vendemos un perro verde, pero un perro verde grande. O sea, no, digamos, es un servicio que se termina vendiendo como producto, pero está muy escondido, no existe en este mercado, no hay competencia, estamos solos. Entonces, cuando caen los interesados, o cuando caían los interesados el año pasado, yo tenía libros y libros de información, todo acá, así, el negocio funcionaba, nos andaba bárbaro, pero era imposible explicarle a un tercero, lo mareaba durante 1 hora y media hablando, o sea, bueno, pasaron meses así, y encima, cada día que pasaba tenía más contactos, empezamos a publicitar en la guía argentina, llegaba mucha gente, y cada día me ponía más nervioso y cada vez hablaba más, y los mareaba más, y los tenía semanas enteras hablándoles y contándole cosas que no le importaba a nadie. Bueno, ¿qué hicimos? Fue justamente empaquetar y meter todo en placas y empezar a meter información de lo que significa la franquicia, que es lo más difícil de contarle a un tipo que cae y no sabe nada. De hecho, como digo, al primer momento, ni siquiera Gonzalo terminó de entender lo que hacemos, que no tiene nada que ver, o sea, porque es muy técnico. Entonces lo que hicimos fue correrse de eso y vender otra cosa. Vendernos a nosotros, que somos lo que decía Gonzalo hoy, o sea, vender lo que hacemos día a día. Nosotros tenemos un negocio yo y un negocio mi mujer. Y la verdad que nos va bárbaro. Entonces, la placa y el video lo que hace es tener el respaldo de toda la información que alguien necesita para ir entrando en el negocio. ¿Qué le vendo yo a esa persona cuando está interesada? Una experiencia propia. O sea, cómo llegué hasta acá, cómo me fue, cómo me va día a día, qué ventajas tengo. O sea, digamos, es hacerlo presente en mí al interesado. Después también hay una cosa fundamental. El cliente que llega, primero, bueno, filtrar un poco porque llega de todo. Hay mucha gente que llega solamente porque le interesa decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué hacen? ¿Cómo puede ser que vos haciendo fotocopias tengas una franquicia? Bueno, digamos, hay un montón de gente que ya directamente la filtrás de entrada, pero la que está interesada y tiene esa plata para invertir, es gente que, digamos, no son inversionistas, es gente que tiene un ahorro chico. Nuestra franquicia es económica, entonces tiene un especial cuidado y hay un trato que es muy distinto. Y yo de entrada me iba, digamos, como digo, pasaba horas hablando, contándole cosas que... Para que te interrumpa, esto va a ser una dinámica, se va a hacer un poquito por la rama. No, sí, cortame. Sí. Sí. Lo primero que hicimos es entender qué era lo que vendía él. Porque él no vende, yo digo fotocopia, él no vendía fotocopia, él se la pasaba hablando de las máquinas. Muchas veces nosotros hablamos más, como dije antes, del modelo de negocio. Y realmente no, vos estás vendiendo otra cosa, vos estás vendiendo una solución para la persona, una nueva oportunidad. Digo, humanizar el relato. Eso fue lo primero. Segundo, determinar realmente cuál era nuestro buyer persona. Y en este caso, Seba le hablaba lo mismo a una franquicia digital que trabajaba en la casa, a una persona que trabajaba en un local. Entonces, lo que empezamos a trabajar es diferentes comunicaciones para, bueno, determinar quién es la persona que va a si tiene $2.000 o tiene miedo. Bueno, a este trabajemos su historia para franquicia digital. Y este que tiene más oportunidades y le ve más chance, o incluso, hasta si tiene el dinero, trabajémoslo para el otro lado, que es la franquicia local. Y tener diferentes videos y diferentes comunicaciones para cada uno, que este también es un problema que tiene la mayoría de las franquicias, que es, se contacta una persona, boom, le disparamos un mail. Y ese mail es con toda la información. Y no hay discriminación de nada. Entonces lo que fuimos a trabajar es, no, tratemos de sectorizar, que cuando la gente entre a la página, que tenga por un lado la información de la franquicia digital y por otro lado la información de la franquicia grande. Que parece una boludez, pero no abrumemos a la persona y démosle la información necesaria en cada momento. Esto decíamos, y después esto, cuando el trabajo que hicimos con Seba fue de 2 meses, que fue básicamente unas charlas. Sí, ¿no? fue Seba un era poco más. preguntar, contame. Y ahí lo que detectamos era que había una serie de diferenciales que no estaban explicitados en el PDF. Había una serie de objeciones que detectamos que no se adelantaba con historia, ¿sí?
porque el gran problema que tenía es, no me entienden, la gente piensa que es fotocopia de DNI. Entonces lo que fuimos fue anticiparnos esa objeción y ponerle, este es el negocio que me estás contando. Entonces ya esa gran duda que siempre la gente planteaba, la anticipamos como contenido. Y contá, Seba, cómo fuimos trabajando esta parte, cómo lo viviste vos. Sí, bueno, fue muy cómico porque yo me enojé durante mucho tiempo porque claramente mi mujer no quería saber nada con Gonzalo porque mi socia es mi mujer, o sea, y él, digamos, también es la que arma toda la parte operativa del negocio. Me dice, este chabón no sabe nada de nosotros, o sea, sigue sin saber nada. Y yo le decía todo el día, Romy, o sea, no necesitas saber justamente, yo necesito a alguien puro que no esté contaminado con el negocio nuestro, o sea, que empiece del otro lado a entender qué carajo hacemos y cómo se lo vendemos, y para que lo entienda y que le podamos llegar a esa persona de otra manera, que fue lo que pasó. Yo no le llegaba a nadie, yo le contaba qué hacía, cómo hacía con las máquinas, por qué vendía, bueno, era una mezcla todo el tiempo. Fuimos a filtrar. Lo que hicimos fue ordenar el relato y transformamos esas 50 páginas en un video de 2 minutos y pico, y acá les voy a contar cómo trabajamos nosotros la gran objeción que él tenía, que era cuando le contaba el negocio, la gente decía, pero yo me alquilo una máquina, y se me terminó la historia. Entonces Sebastián, no, lo que pasa es que si te alquilas la máquina, un día se te va a romper y que se no sé cuánto, y ahí trabajamos esta historia, que es un ejemplo práctico, sencillo de cómo aplicar storytelling. Cuando una persona hoy le dice, no, a mí me conviene alquilar una fotocopia, la respuesta es, alquilar una fotocopiadora, perdón. La respuesta es, imagínate que vos alquilás una fotocopiadora, alquilaste el negocio, empezás a tener clientes, y un día te llega ese cliente que tanto esperabas, que te hace un pedido, y ese pedido son 3 meses de pagar el alquiler, de ganar plata, es como el soñado, momento soñado. Y cuando empezás a hacer las fotocopias, se te rompe la máquina. Lo primero que haces es llamar al tipo que te vendió la máquina, que te dio garantía con el service. Y le decís, se me rompió la máquina. Dice, ningún problema, la semana que viene voy. ¿Cómo la semana que viene? Vení hoy que... No, yo tengo toda la semana ocupada, estoy complicado. No puedo. Y frente a eso, vos o perdés al cliente, o para no quedar mal con el cliente, lo mandás a imprimir a otro lado, y perdiste plata, perdiste dinero, y no sabés cuándo vas a volver a facturar. Nuestra franquicia, Si Copiado, te garantiza que nunca vas a dejar de hacer fotocopias por máquinas rotas. Porque si llega a pasar, o te enseñamos nosotros a arreglarla, o va un técnico menos de 12 horas y te resuelve el problema. Eso sí copiado, garantía total. Entonces, esta historia que acabo de contar es una historia cuyo protagonista es el franquiciado, y directamente le contamos la experiencia terrorífica que va a vivir si toma la decisión de alquilar una fotocopia. Estará en él. Déjame, quiero cortarte algo en 30 segundos. O sea, que me pasa hoy después de tanta experiencia de haber estado todo el año hablando con gente. Ya hoy, teniendo los 2 o 3 videos que armamos, o sea que de hecho hay uno más corto que para que la gente no se canse, yo ya de la parte técnica del negocio ya ni hablo con la gente que me llama por teléfono, solamente le cuento mi historia personal. O sea, lo llevo a la parte de decir, usted mirá, vas a laburar así, vas a trabajar tantos de horas por día, te va a ir bien económicamente. Después la parte que tiene que ver con el negocio, es todo así, yo me encargo de enseñártela toda. Y allá ni me voy a la parte técnica, porque la info ya está. Y si quieren más información, que vengan acá, se sienten conmigo y lo planteen de otra manera. De esa manera es un filtro enorme, rapidísimo, y realmente los que cayeron después terminaron comprando. O sea, porque si no es muy difícil filtrar a la gente, al interesado. ¿Y sí? Pero como todo negocio, nosotros sabemos que tenemos objeciones vinculadas al precio, vinculadas a un montón de cosas. Por supuesto. El storytelling está para contar historias. ¿Sí? Otra cosa que me dijiste vos, que funcionó, que no sé si te lo dije, es que yo cuando contesto los mails de interesados, yo no llamo a la gente de vuelta. Yo le paso la información, le paso todos los datos que tenemos cargados en la página web y la info que le paso en el mail, y le digo, si seguís interesado, no dudes en contactarte. O sea, llamame por teléfono. Listo, ahí se terminó la comunicación. Yo no llamo más a nadie. O sea, porque
el que me llama automáticamente está interesado. Yo lo filtro así. A lo mejor estoy equivocado, pero yo encontré esa manera que... Vos me acuerdo que llamabas bastante, cuando no cerrabas, llamabas, insistías, y que Sí, te bueno. pareció. Sí. Y eso es contraproducente. Vos tenés un interesado que está ahí y recibe 2 llamadas tuyas mal puestas y al tipo lo echaste. O sea, a mí yo lo veo así, a mí me ha pasado. Es como decir, ¿por qué me llama? Tanto interés en venderme, digamos, es complicado. Lo que tenemos que aplicar en nuestro proceso de venta es identificar cómo es nuestro proceso de prospección y de qué manera nosotros podemos construir una película en la cabeza de un franquiciado y tener nuestro propio Netflix de historias. Todos estamos cargados de historias. Primero, todos somos historias porque vivimos de las historias, sabemos cómo contarlas, tenemos en todo caso que mejorar. Pero en definitiva, cada uno de los problemas que nosotros tenemos, cada una de las vivencias, cada uno de los errores, son historias. Es más, cuando digo que tenemos que conocer la historia de nuestro interesado para reformular nuestra historia, le pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense que un aspirante a franquiciado, nosotros detectamos que es una persona que tiene 2 hijos, bla, bla, bla. Entonces, cuando yo le voy a contar la historia de la fundación de la empresa, en el momento que corresponda contarla, yo tranquilamente puedo arrancar a partir de los 2 hijos. Le puedo decir, cuando Roberto, el fundador de la empresa, se quedó sin trabajo, tenía 2 hijos y no sabía si podía mantener el colegio igual que vos. Y ahí arranco. En caso que las historias sean reales, porque tampoco hay que mentir en esto. Pero fíjense de qué manera nosotros podemos adecuar las historias para que nuestra audiencia genere empatía de inmediato. Acá no se trata ni de mentir ni de engañar, simplemente de acomodar los relatos para que sea lo más efectivo posible. ¿Sí? ¿Cuántas historias necesitamos contar? En general dicen que los procesos de venta se necesitan por lo menos 25 historias. A veces son 20, a veces son 15. Depende la cantidad de objeciones, depende del producto, depende un montón de cosas. Las claves. Primero, tener claro quién es mi cliente. Ya lo hablamos antes, qué es lo que le está pasando. Segundo, cómo lo voy a transformar, qué es realmente la transformación que él necesita lograr y cómo lo puedo acompañar. Tercero, tener claro qué historia les voy a contar y empezar a probarlo, jugar, equivocarme y ver cuál es la mejor historia para contar en cada momento. Segundo, crearme un guión de historias. Esto es importantísimo. Y para el proceso de ventas, armar como un schedule diciendo, bueno, cuando me llega el dato, le mando este mail con esta historia, supongamos. Cuando la persona se contacta con nosotros, para ganarme la confianza, me conviene contar esta historia, esta historia, esta historia. Y así me voy armando los diferentes guiones y lo voy probando cuál funciona mejor. Segundo, aprender a contar historias. Esto es importante. Y tercero, tenemos que medir, probar y volver a intentar. En el caso de Sebastián, la transformación que logró logró transmitir confianza. Esa es la gran ventaja que tuvo Sebastián. Es fundamental. O sea, primero es llevarlos a un lugar donde se sientan cómodos, hablarles a la par, nosotros somos laburantes también, o sea, digamos, eso les encanta, y mostrar, como decimos, un par de historias que sean reales, por supuesto siempre tienen que ser reales, no hay que inventar absolutamente nada, aunque sea catastrófica la historia, cuéntenla igual, lo que sea, hay que contarlo, y que sea verdad, y después llevarlos a un lugar en el cual no es que te da lo mismo, pero que no estás obligado a venderle la franquicia. O sea, no es fácil vender franquicia, a mí me costó un montón entender esa parte, de que vos lo ves ahí sentado, es la tercera reunión, tiene la plata para comprar la franquicia, y cuando, digamos, llega un momento que le soltás la mano y le decís, bueno, cuando quieras me avisás, venís mañana, tomamos otro café, si estás decidido, avanzamos, pero nada de, digamos, de querer cerrar la venta de golpe, porque es algo muy difícil, es como que se va estirando y por ahí de la nada salta. Pero si hay que llevarlo a la parte humana, o sea, yo creo que tiene que ver con eso. Y bueno, a mí me pasa esto. Perdón, Seba, historias, hay que ir sorprendiendo a medida que avanza el relato y elegir siempre lo más importante para el final. Fíjense ustedes que en estos meses
esta herramienta yo la estoy enseñando en multinacionales que necesitan prospectar empleados, que son los programadores, que son las estrellitas que cobran fortuna, y las empresas se mueren por contratarnos. Entonces, los ayudamos a contar historias a los reclutadores para poder seducir a estas personas. Lo mismo con vendedores. Entonces, esto es una herramienta que funciona, está probada, es milenaria. Yo acá no vengo a inventar nada, simplemente lo que hago es reformular todo lo que yo aprendí de la televisión a las técnicas de venta. Entonces, ustedes lo más importante tienen que saber que el protagonista de la historia es el franquiciado o la franquiciada, y que ustedes son guías que tienen que ayudar a esa persona a que pueda concretar su sueño. En tanto nosotros hayamos detectado cuál es su sueño, cuál es la nueva vida, cuál es la transformación que están buscando. Y que no se trata de lo que contamos, sino de lo que le hacemos vivir a nuestro cliente. Por eso hablamos de construir una película en la cabeza y cargarlo de sentimientos y de emociones. Y que todo lo que hacemos y dejamos de hacer es más importante que lo que contamos. Entonces, si nosotros decimos somos una empresa sustentable, tenemos que demostrar en los hechos que lo somos, ¿sí? Y hay que preocuparse más por lo que el otro va a percibir que por lo que uno va a contar. Y antes de abrir la pregunta, acá les dejo, si necesitan un espacio para analizar cuestiones en particulares, acá en la página web se pueden meter y me reservan una consultoría gratis. Esta es la página web, ponen reservar fecha, eligen la fecha, reservan y listo el pollo. Se pueden descargar gratis mi libro Reinventate con Franquicias. Acá también pueden gratis aprender a escribir textos vendedores en menos de 10 minutos. Les agradezco mucho por la atención y estoy abierto a preguntas y lo que diga Sebastián. Gonza, quiero remarcar algo porque en algún momento de la charla se habló de lo que es el interior y de lo difícil que es vender acá o viceversa. Yo soy de Venado Tuerto, de hecho entré en el mundo de franquicias gracias a los chicos del CIEC, que ya venían desde antes y un poco me metí atrás de ellos cuando vi ese mundo. Pero quiero contar una historia que me pasó, que fue una de las últimas franquicias que vendí, que es la de Zárate. Yo venía hablando con los chicos, eran 3 hermanos jóvenes, durante un par de meses, y la última reunión vino el padre, que era el que tenía la plata y el que iba a poner. Por más de estar cerca de acá de Capital, sigue siendo una ciudad parecida a la de Venado Tuerto, no es Buenos Aires, es Zárate. Y el padre se sentó, estuvo 5 minutos, cuando los chicos le dijeron que yo era de Venado Tuerto, automáticamente dijo, listo, ya está, compren la franquicia. Así como te lo digo, no hizo falta más ninguna, o sea, la charla cambió, la cara de él cambió, se paró y entendió un montón de cosas. Por eso digo, el feeling es distinto. Ahora, si vos vendés una franquicia acá, como me ha pasado, la persona que vos le estás vendiendo, lo tenés que mandar a un franquiciado de acá para que hable. Porque él sabe automáticamente que yo soy del interior, me escucha hablar, se da cuenta. Te estoy hablando de, no sé, la franquicia de Devoto. Para vender Devoto tuve que mandarlo a Ramón Mejía, a Caballito, para que tenga contacto con gente de acá de Capital Federal y entienda que lo que yo le estoy contando es cierto. Es muy zonal, Argentina pasa en todo el mundo, no es que pasa acá solamente, pero quería remarcar esa parte porque es fundamental entenderlo de esa manera. O sea, yo creo que el interior es una cosa y cada provincia es una cosa, y no es fácil venderlo. Si fuera fácil venderlo, estaríamos acá una hora hablando de cómo contar historia para vender franquicias. Bueno, muchas gracias, Gonza y Seba. Abrimos los micrófonos para quien quiera preguntarles a los chicos, quiera consultar o aclarar o contar algo. Pueden desmutearse y si no, dejar las preguntas en el chat. Hola, ¿cómo andan? No, yo de mi parte quisiera aportar, coincido totalmente con lo que dice Sebastián, la parte, o por lo menos es lo que yo fui aprendiendo en estos últimos años, en empatizar con el futuro franquiciado, y muchas veces llegás a empatizar, pero eso tampoco termina definiendo el cierre. Digo, me parece que es una cuestión que tiene como mucho más tela para cortar, y es algo, me parece, como decía Gonzalo antes, después se puede ver de otro tipo de capacitación, pero digo, hay un montón de cuestiones donde uno sigue quizás ciertos pasos y terminás haciéndolo de una forma quizás mucho más personal, que en realidad es lo que busca cada uno,
pero después te cuesta terminar cerrarlo en algunos casos. Y otra cosa que decía Sebastián es, a mí sí me pasó de insistir en el buen sentido, no de llamarlos 14 veces, porque claramente ahí no hay un interés, entonces no tiene sentido para ninguna de las partes, pero sí me ha pasado de vender, de haber recontactado una segunda, inclusive una tercera vez, dejando un tiempo prudencial en el medio, y me ha dado resultados, pero no siempre te da resultados esa insistencia. Yo creo que también, coincidiendo con Gonzalo, tenés como que leerlo un poquito y hay que tener, o desarrollar esa habilidad de leer al otro, viste, rápidamente y decir, bueno, voy por acá, voy por allá. Yo creo que ahí un poquito también está la clave. Por lo menos desde mi experiencia lo digo, ¿no? Y el llamado sin sentido no sirve, el llamado tiene que ser para algo no, especial. Claro, exacto, seguro. Eso no, ahí patinaste y chao. No. Sí, en definitiva, esta que es son ventas personales, yo siempre digo que la gente en realidad compra mentores. Está buscando un mentor que lo ayude a llegar al otro lado. Y si uno logra empatizar y logra convertirse en un verdadero guía para la otra persona, probablemente se cierra. O probablemente no. Tampoco hay garantía de nada. Y también muchas veces pasa que a veces no se cierra simplemente porque la otra persona nos recuerda algo de nuestro pasado feo y simplemente por el aspecto de la otra persona no se puede cerrar. Esto es 100% emocional. 100%. Y aparte no le dan, a mí por ejemplo me pasa que yo como tengo una franquicia que es económica en inversión, digamos, mucha gente es como que no le da valor simplemente por el hecho del valor que tiene. O sea, es así a veces. Pero bueno, son las leyes del juego. Los escucho, aprovechen. Onza, y para el caso de, no sé, pienso en las franquicias ya que han tenido un crecimiento exponencial y que ya tienen gerentes comerciales que son los que, no es el caso de Seba o para otro, que él, el propio dueño y mentor vende, sino que ya estamos hablando de otro tipo de franquicias más. ¿Vos sugerís que estas personas que están adelante de la venta cada tanto se peguen un baño de storytelling, que pulan esas cosas, que se corran un poco de lo estrictamente comercial y que aprendan de la historia, de cómo nació esa franquicia, que transmitan esa emoción? ¿Cómo se maneja eso? Esto es aplicable para todos. Uh-huh. Para todos. Si yo soy un gerente de una empresa de Grido, por decir algo, que tiene 4.000 locales, si yo no logro inspirar a la otra persona, generarle confianza y que crea que yo soy la persona adecuada para ayudarlo a él, la persona va a decir, yo, bueno, no te compro. En el caso de Grido es más fácil, o Café Martínez, o las empresas enormes, porque ya uno ya confía en la marca y ya van a buscar esa marca. Pero hay que darle la estocada final, y la estocada final está vinculado con la confianza con la persona que charlamos y con la credibilidad de los números. Pero siempre, siempre, siempre las historias te va a ayudar a generar más confianza, empatía y finalmente autoridad para finalmente la persona que te compra. Bien. Y de hecho, el storytelling es aplicable también a las franquicias que necesitan que sus franquiciados vendan. Porque hay franquiciados que solo son despachadores, que son la franquicia panadería, en general lo venden, despachan. Pero hay franquicias que necesitan que el franquiciado venda. Entonces ahí también el franquiciado necesita herramientas de storytelling para poder seducir a la persona que entra o la persona a la cual llamás. Es aplicable a todo, es como... Yo incluso lo utilizo cuando me avivo, cuando mi hijo no se quiere bañar. Y le cuento una historia para compensarlo. ¿Alguien más que quiera consultarle algo a Gonza o a Seba? ¿O contarnos algo de su experiencia? Bueno, quiero que sepan que en breve cierra la guía argentina de franquicias, así que a los franquiciantes que quieran sumarse al prestigioso medio argentino de Roberto Russo, bueno, es el momento. Sí, a mí me sirvió un montón. Realmente enorme agradecido de Roberto y de Lili por todo el apoyo, porque sin ellos, como Marcelo también de Franchising Company, o sea, no sé, digamos, es una familia muy chica y la verdad que
creo que todos me apoyaron en todo, o sea, y sinceramente estoy muy agradecido. Recién estoy naciendo, estoy creciendo despacito, y de hecho estoy tratando de cuidar, como le digo yo, los pollitos bebé, sobre todo, de hecho, las últimas 2 franquicias que abrí, le dije, muchachos, estamos en plena crisis, o sea, de pandemia, no quieren esperar, ¿no? Vamos, bueno, nada, gracias a todos los que apoyaron a mi empresa, o sea, y me trajeron a mí hasta acá, o sea, por supuesto, Gonza, que me hiciste enojar un rato largo, pero mirá cómo salió todo, ¿no? Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Gonzalo. Y decime, Gonzalito, ¿cuánto pagarías por esta casa? A ver, déjame verla. No, es invaluable. No tiene precio, Roberto. Tiene un valor adquisitivo tan grande. No trae suerte, se va de foco, a ver. Pero bueno. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en una capacitación o donde sea. Gracias, gente. Nos vemos. Seba, un saludo. Éxitos. Un saludo para todos. Oh, Francisco, ahí está, bien. Saludos a todos. Está el culpable. Acá está el culpable, es todo culpa de él, fue todo culpa de Francisco. Bueno, les agradecemos desde la asociación por haberse sumado, por haber participado. Gracias a Gonza, a Seba, a Marce de la Cámara de Franquicias de Córdoba, a Robert. Esperamos por Córdoba, Gonza. De la guía de franquicias. A todos ustedes por haber participado y los esperamos en el próximo webinar. Que tengan muy buenas semanas. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Solé. Chao, Gonza. Adiós, Chao, chao.